Y el backtesting está buenísimo porque te ayuda un montón a la práctica, ¿no? Porque si no backtesteas no entendés qué es lo que te sale bien y qué es lo que te sale mal. Pero arranquemos desde el análisis desde cero. Esto lo haces cuando el gráfico no lo conoces tanto o no lo traías a diario. Una vez que entendés un poquito tu dirección macro, ya sabes qué podés esperar y qué no. Acá en dirección general este es euro dólar. En la dirección general de esto, lo que tenemos es una estructura bajista que acá en estas zonas generó una reversión y terminó llevando el precio para arriba, ¿sí? Bueno, eso es súper básico, entender que estamos en una estructura ahora alcista, que la estructura alcista viene respondiendo a este bloque, que es un bloque de órdenes en semanal, que el precio llega, cuando llega genera reacción, deja absorción, retrocede, recapitaliza y vuelve a intentar superar la zona. Bien, o sea que por el momento estamos alcistas reaccionando a un bloque de órdenes semanal. Es buena información porque acá lo que podría suceder es una de dos cosas, es seguir al alza o simplemente encontrar una reacción acá que nos lleve el precio a nuevos mínimos de esta subida. Eh, bien, en una cuestión macro así semanal, esto es tipo lo único que realmente importaría ver. Después lo que vamos a interpretar más como macro es el gráfico diario, que es el que nos va a dar esa pauta no tan alejada como el semanal. Y vamos a identificar lo mismo, a ver si podemos este bloque semanal reducirlo a un bloque diario, ¿sí? Entender que el precio tocó y mitigó ese bloque diario, justo ahí con una pequeña mechita, y que ahí cuando lo toca deja evidencia también de una absorción, ¿no? Que todavía esa mecha está recién trabajando, es una vela diaria que sucedió ayer recientemente, está un poquito fresco, así que por el momento no podríamos decir ni que va para un lado o para el otro, pero lo que sí podemos ver acá en el gráfico es que tenemos acá en nuestro precio un último quiebre de estructura que nos da una pauta, no es el quiebre más lindo, vamos a aclararlo, pero es un quiebre de estructura que nos da la pauta de que el precio está todavía en una tendencia alcista, ¿sí? Que veníamos de un quiebre anterior, que estaba acá, vamos a marcarlo como para que lo interpreten, que veníamos de ese quiebre alcista que nos había dejado toda esta estructura acá por parte baja y acá por parte alta antes del cambio, que acá se sucedió en menores temporalidades, se ve bien, ¿sí? Nos dejó un rango alcista, ¿sí? Ese rango alcista en los últimos días, en la última semana aproximadamente, se quebró al alza, así que acá estaríamos teniendo un nuevo rango que todavía no tiene fin, sino que sí tiene un principio, que sería este, así que actualizaríamos. Una vez terminado este rango, vamos a entender hasta dónde podríamos buscar retrocesos. Por el momento, lo que vemos en diario y lo que interpretamos en el diario es que el precio acá, en vez de darnos un quiebre de estructura, nos dejó una mitigación de liquidez, así que también podríamos interpretar que el precio podría volver un poquitito a recapitalizar. Una vez que entendés tu dirección macro, ¿sí? Sabiendo que estás en un impulso alcista que lleva hasta la zona del quiebre en diario, que en esa subestructura obtuviste una toma de liquidez. Esto es tu macro. De acá vos vas a poder entender un poquito mejor qué puede hacer tu micro y dónde estás parado. Entonces te bajas y vas bajándote de temporalidades y entendiendo la estructura como viene. Acá lo mismo, en 4 horas vemos que el último alto de 4 horas, que era este, que te forma un mínimo, y el siguiente máximo que te forma no tiene rompimiento con cuerpo de vela, así que no te da un rompimiento de estructura, sino que te deja una mitigación, una toma de liquidez. Así que también a tener en cuenta que esto se repite en 4 horas también, dejando todo este hueco acá en el precio, por ejemplo, ¿sí? Que eso lo identificamos como un FDG. Así que en 4 horas, después de observar que el precio no nos da el quiebre, sino que nos da una toma de liquidez,
que nos deja acá esa mechita, que es precisamente una vela de absorción, que llega a un punto estructural donde reacciona, que precisamente fue el bloque de órdenes. Este bloque de órdenes que era semanal, que venimos reduciéndolo a diario, que realmente no me interesa reducirlo mucho más, simplemente me interesa saber que es una zona en el precio que es de interés, a donde llega el precio y puede llegar a tener alguna reacción. No digo que el precio llega al bloque y se cae, sino que digo que el precio llega al bloque y cuando llega al bloque me interesa ver qué hace. Y bueno, acá llegó el bloque y absorbió. Esto no significa que el precio se va a caer desde acá, simplemente que tenemos una absorción en 4 horas, en diario, y que podríamos buscar algún movimiento que corrija esto último que viene sucediendo en el precio. Podemos identificar también toda una estructura acá de liquidez por parte baja, así que sabemos que, o podemos identificar que el precio tiene zonas interesantes a las cuales volver, como para hacer alguna suerte de recapitalización, siempre y cuando no perdamos los puntos estructurales diarios, nos mantendríamos en una estructura alcista. Ahora bien, como tuvimos un quiebre en diario, que lo tuvimos acá identificado, lo marcamos acá, podemos también interpretar que el precio podría llegar a estar generando el retroceso para recapitalizar toda esta subida, ¿sí? Entendemos que después de un quiebre de estructura, después de un impulso, siempre viene un retroceso para buscar liquidez por toda la parte que dejó externa esta del rango, hasta donde no lo sabemos, pero podemos identificar la liquidez y identificar los puntos de interés para poder continuar con la proyección alcista, ¿sí? Ya si el precio, en vez de hacer en macro, en diario, un retroceso hasta acá, nos quiebra nuestro último mínimo diario, ahí podríamos interpretar que el precio se está yendo para el otro lado. En vez de rompernos nuestro high, lo que podría hacer es volver a recapitalizar para emprender una estructura bajista. Esas son las cosas que podemos entender en macro y ahí es donde vamos a estar trabajando nosotros. Sabemos que esto es nuestro piso en macro, en diario, sabemos que este es nuestro techo actualmente en diario, así que si necesitan identificarlo, pueden encerrar el precio simplemente a modo de saber que si el precio sale de estas líneas, estamos teniendo una continuación de estructura por el alza o un cambio de estructura macro por lo bajo. Ahora bien, también lo que podemos hacer es identificar nuestro último quiebre válido en 4 horas, que es este de acá, ¿sí? Porque acá el precio llegó desde una estructura más baja, dejó un alto, ese alto deja un bajo, ese bajo deja un alto, y este alto terminó siendo, ¿sí? Este de acá, más alto que este y rompiéndome la estructura al alza. Entonces ese es nuestro último quiebre válido, cosa que no sucedió acá. Acá lo que sucedió fue una toma de liquidez con mecha. Entonces entendiendo esto, sabemos que nuestro precio en 4 horas estaría encerrado, por así decirlo, entre ese máximo y ese mínimo. Entonces sabemos también que si en 4 horas el precio se escapa por alguno de estos lados, es continuación alcista, en este lado, o si se escapa por acá abajo, es porque en 4 horas está el precio tratando de hacer nueva estructura bajista. Esto es información como para entender cómo leer el gráfico, cómo leer el gráfico en macro. Ya leyendo el gráfico en macro, podemos interpretar un poquito mejor el micro también. Es súper importante saber dónde estás parado en el precio, porque si estamos parados en este momento acá, con una tendencia alcista en 4 horas, que todavía no termina de definir que se esté yendo, pero sí podríamos interpretar que estamos en un retroceso, ¿m? Y no estamos operando en un pulso propiamente. Y sabiendo eso, podríamos buscar objetivos que no superen en primera instancia esta línea, porque entendemos que por el momento no está bajista, sino que estamos alcista. Ya conociendo eso, podemos irnos a una hora, 15 minutos, el gráfico que ustedes usen o en el que se sientan cómodos para su operativa diaria. En una hora, mucha más información no hay, pero sí podemos interpretar que nuestro último impulso alcista fue este, que nos dejó un ranguito en el que el precio todavía no recapitaliza, ¿sí? Este 50%, yo marco este rango acá para entender dónde está el 50%. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una tendencia alcista, el precio cuando quiere
seguir comprándose, lo que tiende a hacer es retroceder. ¿Por qué retrocede? Porque necesita bajar a un nivel por debajo de un 50%, que es lo que marco en este cuadrado, 50% para arriba y 50% para abajo. Esto significa que todo lo que está por debajo del nivel de 50 es una zona barata o una zona de descuento, y todo lo que está por encima de este 50% es una zona cara o una zona premium. Entonces, entendemos que el precio o el algoritmo que justamente distribuye el precio, lo que necesita hacer es generar una compra para continuar con la tendencia, pero desde una zona en la que el precio sea barato. Esto es oferta y demanda, básicamente, ¿no? Vos compras barato para vender caro y vendes caro comprando barato. Así funcionan todos los mercados. Entonces, lo que podríamos interpretar es que al precio quizás le esté faltando un pequeño empujoncito a estas zonas donde particularmente tenemos una zona de ineficiencia, que es todo el FBG que habíamos marcado en 4 horas en diario, ya no me acuerdo, pero creo que en 4 horas estaba ahí. Vamos a chequearlo. Bueno, ineficiencia en 4 horas, ¿sí? Así que podemos interpretar que el precio podría venir acá a recapitalizar un poquito el precio, equilibrarlo y continuar. Ahora bien, podría tranquilamente seguir para abajo porque tenemos una linda toma de liquidez acá. Sí, podría hacerlo. Bien. Esta toma de liquidez acá es importante. No hay que perderla de foco porque tenemos mitigación de liquidez, tenemos liquidez por la parte baja, tenemos el FDG acá, así que el precio podría querer venir a recapitalizar un poquitito más abajo. Acuérdense que esto es una estructura, esto que marcamos desde el mínimo acá y hasta el máximo de acá, es todo el impulso en 4 horas, y lo que estamos marcando acá en este pequeño rango es un rango en 1 hora. Así que el precio podría tranquilamente seguir con la estructura que está haciendo en 4 horas y no darle la importancia que tiene la estructura en una, porque siempre la estructura que va a predominar es la de temporalidad mayor. Pero bueno, es toda información que vamos recaudando como para poder entender qué puede estar haciendo el precio. Supongamos que lo que estamos buscando es que el precio llegue acá y nos dé alguna información, que de eso se trata, de esperar información del precio antes de hacer nada, ¿no? Entonces, si el precio, supongamos que viene por acá abajo y sigue con estructura bajista, nosotros vamos a tratar de vender. Ahora, si el precio viene acá abajo y nos da algún indicio de que la estructura está cambiando, entonces ahí podríamos, entendiendo que está en una zona de descuento, en un rango de 1 hora, buscar alguna operativa que lleve el precio un poquito más arriba dentro de este rango de 1 hora, ¿sí? No vamos a llevar el precio por encima del rango semanal, sino que vamos a estar operando una estructura, en este caso de 1 hora, o de 15 minutos, o lo que estemos buscando. No sé si hasta ahí se va comprendiendo cómo vamos de a poquito entendiendo a partir de la comprensión de la direccionalidad macro, entendiendo qué podemos estar esperando en micro, y una vez que estamos posicionados en micro, bueno, saber qué cosas se podrían estar tomando. Esto es básicamente lo que tienen que comprender para poder eh, tomar la dirección del precio. Es básico. Ustedes se sientan en un gráfico en blanco, arrancan, se fijan cuál es el macro. Una vez que viene el macro, van bajando y de a poquito van sacando la información al precio para entender cómo están parados en cada temporalidad. Ahora bien, ¿qué esperamos en el precio? ¿Qué no esperamos en el precio? En otros videos lo hemos visto. Em, a mí, por ejemplo, me gusta mucho para entender mi direccionalidad diaria en el precio, es la teoría del PO3, del PO3, que es la acumulación, la manipulación y la distribución. Eso muchas veces te da pauta de qué puede estar haciendo el precio y qué no. Entonces, interpretando que el precio tuvo apertura diaria acá a las 18 horas Argentina, es a la hora a la que abre una nueva vela. Si ustedes van a las velas diarias y se paran una vela diaria en un mercado de Forex, se van a dar cuenta que la vela a las 18 horas cambia a la del otro día. ¿Sí? Entonces ahí tenés un precio de apertura diaria,
y desde ahí directamente ustedes pueden interpretar que el precio puede subir, puede bajar o puede hacer algo. Sabiendo que acá estamos buscando directamente un pequeño retroceso en el precio, podríamos estar interpretando que quizás el precio quiera hacer este patrón de PU3 de AMD, que es la acumulación que se viene presentando acá, ¿sí? Podríamos especular, porque de eso se trata también el trading, que podría estar haciendo una manipulación acá a la baja, y podríamos especular que si estas cosas se dan, podríamos tener acá la expansión alcista después después de este movimiento de acumulación y de manipulación. Esto podría especularse, ¿sí? Ahora bien, también podría suceder para el otro lado, porque el precio en este momento está cayendo en una hora, así que podríamos esperar algo así también, ¿sí? Viendo cómo abre el precio, el espacio de apertura, se podría interpretar algo así, porque por lo general cuando este patrón se presenta, el precio se para por el lado contrario o hace un movimiento contrario a lo que pretende en el día y después, bueno, se maneja de esta forma, ¿no? Está por encima de la apertura, la manipula. Las manipulaciones suelen ser bastante eh, intencionadas, ¿sí? Son como notorias. Y después el precio hace su recorrido, ¿sí? Esto podría ser una interpretación de lo que pueda llegar a suceder hoy. Entendiendo dónde estamos parados en el precio, que estamos muy cerca de la zona de descuento, también se podría esperar algo así. Si bien no lo sabemos con exactitud, está bueno saber que hay horarios operativos para este mercado, que es el de Forex, por ejemplo, y que tienden a suceder estas cosas en ciertos horarios. Si la acumulación se está dando ahora en el horario asiático, podríamos especular que el horario de Londres, la sesión de Londres, es la que manipularía el precio. Entonces, si vemos en nuestro horario operativo, que es New York, por ejemplo el mío, es del New York, si yo me encuentro a la mañana con que la manipulación se dio de esta manera, hacia el alza, puedo especular que mi día operativo va a ser buscar ventas hasta ciertos puntos de interés que por supuesto los voy a encontrar en alguna parte de esta estructura acá abajo. ¿Sí? Eso es lo que podría yo comprender habiendo visto cómo viene ahora mi Asia y mañana cuando me despierte, por supuesto, viendo cómo trabajó Londres. ¿Mm? Y en esta parte, en este sector, en este horario, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, es donde yo buscaría tratar de incorporarme al mercado según la información que me dio eh, todas estas sesiones y todas estas cosas, estas formas de interpretar el precio. Y a ver, estaría bueno que vean cómo trabaja esto. Vamos a eliminar los dibujos, así no nos distraemos. Mientras más limpio el gráfico, mejor. Veamos los horarios, a ver, ¿qué tenemos aquí? Acá son las 18:22. Acá son las 8 de la mañana. Y acá son las 8 de la mañana. Miren esto. A ver, 8 de la mañana. Tenemos una acumulación bastante fea. Quiero darles un ejemplo en el que se interprete bien esto. No sucede todos los días, lo especulamos, ¿eh? Es importante entender que esto, cuando se presenta, es evidente y podemos aprovecharlo. Tenemos gráficos acá a las 8 de la mañana. Es nuestro horario operativo. 8 de la mañana. Venimos de las 8 de la mañana acá. 12 de la noche. Esto sería horario. A ver, esto sería una acumulación, una distribución más de a la noche, 10 de la mañana, 8 de la mañana. Bueno, fíjense esto. Voy a marcar a ver 8 de la mañana. Vamos a dividir las 8 de la mañana acá. A esta hora sería el horario, sí, no se da siempre en el mismo horario, pero fíjense cómo el precio
tuvo una acumulación acá, el precio está distribuyendo a la baja, ¿no? Pero para que entiendan, el precio es como que se apelmaza, ¿no? En algún momento. Una vez que se apelmaza el precio, en cierto momento lo que sucede o lo que empieza a suceder es que el precio rápidamente genera un movimiento que manipula, ¿sí? A ver, vamos a ponerle color como para que vean la diferencia, como les había marcado recién. Así interpretan los colores también, más fácil. Y acá en esta manipulación que dio el precio, después el precio se lo llevó, ¿sí? Si bien el movimiento quizás no es un movimiento extremadamente grande, ¿sí? El precio es manipulado a la baja igualmente, es llevado a la baja por esta manipulación al alza. Y acá probablemente en temporalidades menores podamos encontrar algún patrón, algún bloque, alguna información que nos pueda decir, voy a tener que retroceder el gráfico, que nos pueda decir, eh, podés estar buscando esto, ¿sí? A ver, mira. Fíjense que esta mechita, ¿dónde llega? Llega a esta zona. Si ustedes lo buscan en menor temporalidad, probablemente haya un bloquecito de órdenes, ¿sí? Que si lo expanden en el tiempo se van a dar cuenta que lo respeta y de ahí se cae. Por ejemplo, no toman órdenes por riesgo, como yo, que no entran por riesgo, pueden buscar una continuidad del movimiento entendiendo que ya acumuló, que ya manipuló, pueden decir, bueno, esto realmente se va para abajo. Entonces buscan en la subestructura de esta caída donde tratar de incorporarse al precio. Y eso lo van a encontrar en temporalidades siempre menores, ¿sí? Son las cosas a las que yo le presto atención al gráfico cuando estoy operando, como por ejemplo este quiebre de estructura. ¿Sí? Una vez que tenés el quiebre de estructura, vos ya sabés que desde acá el precio cayó. Una vez que cayó, te deja esta evidencia de FDG que tenés acá, ¿sí? Y esta, para que lo marco como FDG, y este también, que esto también es otro FDG más en un minuto. En 2 minutos probablemente sea el mismo o en 3 sea todo un solo FDG. En 3 no hay nada. Entonces vas buscando y bailando en temporalidades más pequeñas y buscando la entrada. Cuando tenés movimientos con desplazamientos tan fuertes, podés buscar entradas en FDGs. Ahora bien, acá arriba también hay FDGs, acá hay un bloque, pero también buscando en distintas temporalidades vas achicando la información y te vas dando cuenta que ya en 3 minutos esto es simplemente un movimiento sumamente manipulado. Y cuando encontrás cosas así, entendiendo que el precio quiso manipular para caerse, tratas de buscar una posición cercana al precio porque probablemente no vuelva a tu bloque de órdenes, ¿sí? No tenga esa intención de recorrido, ¿sí? Porque acá identificamos un bloque de órdenes, pero el precio se cayó desde acá abajo. Y entonces en un minuto te das cuenta que acá tenías un FDG en el que te podías posicionar o tenías esto, que vamos a tomarlo como un bloque de órdenes, ¿sí? Entonces pudiste entender que acá tenías un bloque de órdenes decisional, podríamos llamarlo, porque es el último bloquecito que rompe la estructura, y acá teníamos un bloque de órdenes de extremo. Como el movimiento fue manipulado y fue cayendo con mucha intención de venta, con mucho momentum, entonces tratas de posicionarte lo más cercano al precio porque en estos tipos de movimientos suele no volver hasta los extremos. Y ahí puedes tomar tu entrada aprovechando este patrón, ¿sí? Una de las formas de ver el precio, por ejemplo. Quiero adelantar un poquito. No sé qué toque. Eh, sí, no, lo desborré. Bueno, no importa. Importante ver cómo puedes usar eso también para
interpretar qué es lo que puedes hacer durante tu sesión operativa, ¿no? Y acá pudiste tomar una entrada, que eso es lo que quería ver, que por más que el movimiento se ve corto, esto es un mercado de Forex, apenas, ya te digo, apenas 54 pips casi. Acá tenías una zona en la que pudiste haber interpretado que el precio podía llegar. Vamos a agarrar todo el bloque original, ¿sí? Vamos a agarrar así, que tenemos FBG ahí. Pudimos interpretar que el precio podría llegar hasta ahí. Que si llega un poco más o un poco menos, bueno, eso ya no podemos estar adivinando el detalle. Sí podemos tomar información que nos permita entender hasta dónde podemos proyectar el precio. Se me desrebobinó esto. Un segundito. Que quiero que vean acá. Como en movimientos pequeños, tomando entradas así en un minuto, como estábamos viendo acá, se pueden realmente aprovechar estas caídas que son pequeñas y sacarle muchísimo, muchísimo recorrido. ¿Eh? Porque si bien apenas son 0,50% de recorrido, si vos lográs entender que tu entrada la tenés acá, sabiendo que el precio no tiene por qué subir mucho más, vos podés tomar una pequeña entrada y hacerla realmente grande. ¿Sí? Fíjense cómo recorre el precio 7 veces el stop loss. Es un montón. ¿Sí? Incluso se puede achicar más. Con experiencia y entendiendo un poquito la dirección del precio y la acción del precio, podríamos haber tomado un stop loss más pequeño. ¿Sí? Y el precio va ganando recorrido a la chica del stop loss. Pero simplemente buscando el objetivo del bloque de órdenes, ni siquiera viendo qué más información teníamos ahí, ¿no? Solamente tratando de ver y demostrarles cómo pueden buscar una dirección del precio desde lo macro hasta lo micro, y una vez que llegamos al día, si no tenemos una direccionalidad clara para el día, esta es una de las herramientas que podemos usar para poder entenderlo. Vamos a cerrar esto. Eliminamos dibujos. No sé qué onda, cómo vienen. ¿Tienen alguna duda, chicos? Chicos, chicas.